Hola, hola, muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio más, un repaso más de la escuela sabática. Siempre agradecido al Señor por la oportunidad de poder abrir su palabra y poder estudiarla con cada uno de ustedes, escudriñarla, no sin antes pedir que sea nuestro Padre Celestial a través del Santo Espíritu, nuestro Maestro, en cada estudio, en cada mañana que abrimos su palabra. Sean todos bienvenidos a este estudio nuevamente a través del Ministerio El Fuerte Pregón. Y antes de iniciar con el estudio de la escuela sabática, pues les invito a que me puedan acompañar a orar. Querido Padre y buen Dios, te agradecemos, bendito Señor, por sus bendiciones, por su misericordia que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por darnos la vida, gracias por permitirnos cada mañana abrir su palabra y poder recibir de usted, Señor, el pan que permanece para vida eterna. Ayúdenos en esta ocasión, Señor, y denos la bendición de la guía del Santo Espíritu, que nos permita, Señor, entender su palabra y que puedas anidar en nuestro corazón y dar frutos para vida eterna. Acompáñanos, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio a la escuela sabática y compartiendo con ustedes como cada mañana lo que nos dice Manuscritos Liberados, el tomo 7, la página 274. Y mencionando de antemano el subtítulo que nos dice: La última semana de nuestro Señor, terrible para Él, pero cuán importante para nosotros. Y a lo largo de todo este estudio de la escuela sabática y de la anterior semana, veníamos notando claramente cómo, cómo nuestro Señor Cristo Jesús, toda la obra que Él hizo, la hizo en favor de cada uno de nosotros. Siempre, siempre queriendo cumplir con la misión para la cual Él se había encarnado en este mundo, había tomado carne y sangre, que era, número uno, revelar ante el mundo, ante el universo, cómo era el carácter del Padre Celestial, aquel carácter que el enemigo de las almas había, había levantado calumnias en contra de Él, había levantado falsos en contra del carácter de nuestro Padre Celestial, y en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús claramente se dejó ver el amoroso carácter de Dios, a tal punto que su propio Hijo vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y a cada uno de nosotros nos corresponde cada mañana, cada día, meditar en las últimas horas de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús. Nos dice la inspiración: la preciosa revelación de la voluntad de Dios en las Escrituras, con toda su verdad gloriosa, se va, que se va desvelando, es solo un medio para alcanzar un fin. La muerte de Jesucristo fue un medio para alcanzar un fin. La provisión más poderosa y eficaz que pudo dar a nuestro mundo fue el medio. El fin era dar gloria a Dios en la elevación, refinación y ennoblecimiento de la gente humana. Una de las acusaciones que el enemigo lanzó contra nuestro Padre Celestial era que su ley era una ley para mantener esclavos a las criaturas que el Señor había creado, y que por lo tanto el ser humano, al caer en pecado, no podía obedecer esa ley. Pero en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús tenemos un claro ejemplo de que, agarrados de la mano del Padre Celestial, agarrados de, de su mano y suplicando fortaleza, suplicando ayuda, apelando a los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, siempre podremos nosotros vencer.
Así venció nuestro Señor Cristo Jesús, siempre agarrado de la mano de su Padre Celestial. Él obtuvo la victoria sobre cada tentación que el enemigo traía a su vida. Y esa es la evidencia más poderosa que tenemos de que podemos, si clamamos al Señor por los méritos de nuestro Salvador, por la ayuda del Espíritu Santo cada día, para vencer las tentaciones del enemigo y vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, lo vamos a poder lograr para la honra y gloria de nuestro Dios. Eh, en la pregunta para esta mañana nos dice de la siguiente manera: ¿por qué Jesús no realizó un milagro para demostrar su divinidad? Cuando él estaba frente a Herodes, el enemigo a través de Herodes demandaba señal de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Y cuál era el propósito final por el cual Herodes, el enemigo a través de Herodes, demandaba señal del Señor Cristo Jesús? Hubo un momento en, en la historia de la vida de nuestro querido Salvador Cristo Jesús, desde que se comenzó su ministerio y muchos antes, desde que se encarnó en este mundo, tomó carne y sangre y se hizo uno como nosotros, eh, que el enemigo quiso su muerte. Cuando él nació, procuró a través de Herodes acabar con la vida de nuestro querido Salvador. Pero, y así fue a lo largo de toda su vida, pero cuando llegó a estos últimos momentos de su ministerio, cuando él estaba en las últimas horas de su vida, cuando estaba a punto de ser condenado a la muerte, en ese momento el enemigo procuró que nuestro Señor Cristo Jesús se volviera hacia atrás y no siguiera en el camino en el cual Él había firmado su rostro para ir y dar su vida por toda la humanidad. En ese momento, Satanás sabía que si nuestro Señor Cristo Jesús seguía hacia adelante y daba su vida por toda la humanidad, moría en la cruz del Calvario, su reino quedaría completamente derrotado. Así que a través de Herodes procuró que nuestro Señor Cristo Jesús obrara señales y milagros para que así no fuera tal vez condenado a muerte. Pero vamos a ir estudiando y vamos a ir mirando lo que nos dice el libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 6 al 12, que nos dice de la siguiente manera. Entonces Pilato, al oír de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y luego supo que era de la jurisdicción de Herodes. Le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato. Y aquel mismo día Pilato y Herodes, entre ellos, se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. Y notamos claramente cuando nuestro Señor Cristo Jesús estaban haciendo juicio contra él, y cómo este rey Herodes le demandaba de él milagros, que hiciera milagros, pero nuestro Señor Cristo Jesús no pronunció ni una palabra,
ante este monarca, ante este rey inicuo, empedernido, orgulloso, y al igual que en los escribas y fariseos de estos mismos días de nuestro Señor Cristo Jesús, demandaban señal del Señor, este rey también lo hacía. Y en aquel tiempo el Señor le contestó a estas personas que demandaban señal de él, diciéndole: ¿por qué pide señal esta generación? Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los de habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Mis queridos hermanos y amigos, nuestro Señor Cristo Jesús, la mayor obra, la primera y más importante, era revelar el carácter de nuestro Padre Celestial ante todo el mundo. Y en cada palabra que Él pronunciaba, cada vez que predicaba ante las personas y las amonestaba, y esa palabra obraba en el corazón de los que la escuchaban para salvación y vida eterna, ese era un mayor milagro que ver la curación de las personas que estaban sufriendo dolencias. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, las personas también se dejan arrastrar más por lo sobrenatural, más por los milagros y prodigios, y no escuchan una amonestación clara de la palabra del Señor. Dejan de lado la amonestación, la predicación de la palabra del Señor y se vuelven a los sensacionalistas. Y miren por qué el Señor no concedió a este monarca, a este rey Herodes, la petición que él hacía. Quiero compartir con ustedes lo que nos dice ahí la sierva del Señor. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey se trajeron inválidos y mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. Primeramente, ¿con qué fin habían traído a estas personas inválidos y mutilados al Señor? No con el fin de que en ellos se obrara una curación, no por sentir compasión de estas personas, sino porque querían ver que nuestro Señor Cristo Jesús probase todo lo que se decía de él realizando un milagro. Pero sigue diciendo: los hombres dicen que puedes sanar a los enfermos, dijo Herodes. Yo deseo ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada. Jesús no respondió. Y Herodes continuó instándole: si puedes realizar un milagro en favor de otro, hazlo ahora para tu propio bien, y saldrás beneficiado. Pero el Señor Cristo Jesús claramente había dicho delante de las personas cuando predicaba que Él hacer, no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Luego ordenó: muéstranos una señal de que tienes el poder
que te ha atribuido el rumor. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si si hubiese estado en una posición similar. ¿Quién es nuestro ejemplo, mis queridos hermanos y amigos? Es nuestro Señor Cristo Jesús. La honra y la gloria siempre debe ser para nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Cristo Jesús no, no se desvió en ningún momento de la misión para la cual Él había venido a este mundo. Él había venido a ser nuestro modelo para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Y en aquella ocasión Él no obró, por lo tanto Él no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación. Y Él debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias, estando completamente sometido a la voluntad del Padre. Cada día nosotros debemos someternos a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios y no permitir, no permitir que nada ni nada nos aleje del lado de nuestro Padre Celestial, nos aleje de un escrito está. Aun cuando estuvo en el desierto la tentación, nuestro Señor Cristo Jesús no realizó ningún milagro para demostrar su divinidad ante el enemigo de las almas. El Salvador habría podido dirigir a Herodes palabras que penetraran el corazón del rey empedernido. Habría podido aterrorizarlo haciendo presente la enorme iniquidad de su vida y la espantosa suerte que le esperaba. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más fuerte que se le hubiera podido hacer. Los oídos que siempre habían estado dispuestos a escuchar el clamor de las súplicas humanas no prestaron atención alguna al mandato de Herodes. El corazón que siempre se había dejado conmover hasta por la súplica de los pecadores más empedernidos, permaneció insensible ante el orgulloso rey que no sentía necesidad de un salvador. En su enojo, Herodes se volvió hacia el pueblo y declaró que Jesús era un impostor. Pero aún sus acusadores sabían, pero los acusadores del Salvador sabían bien que no lo era, pues habían presenciado demasiadas de de sus grandes obras para creer cosas semejantes. Entonces el rey empezó a burlarse con desprecio y a ridiculizar ignominiosamente al Hijo de Dios. Y Herodes con sus soldados le trató con desprecio y haciendo burla de él le vistió de una ropa esplendorosa. Al ver el malvado rey que Jesús lo sufría todo con silenciosa resignación, le entregó, le embargó el súbito temor de que esa promesa, de que esa persona no fuese un hombre como otro cualquiera, y comenzó a preguntarse si aquel preso no sería algún ser celestial descendido de la tierra. Queridos hermanos y amigos, el Señor Cristo Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Nos demostró a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su ministerio, dio evidencia tras evidencia de que Él era el Mesías prometido. Pero en aquella ocasión los escribas, los fariseos, el pueblo y aún todas estas personas que vieron y presenciaron el ministerio de nuestro Señor Cristo Jesús, taparon sus ojos y sus oídos a las evidencias y no se volvieron al Señor Cristo Jesús, no se arrepintieron
por lo tanto, llegaron hasta el punto de condenar a nuestro Señor Cristo Jesús a la cruz del Calvario, de llevar a nuestro Señor Cristo Jesús ante el mismo pueblo de Dios, ante monarcas, ante reyes paganos, para que le hicieran juicio y conseguir así su muerte. El temor se había apoderado de sus acusadores cuando Herodes pidió a Cristo que hiciera un milagro. Más que cualquier otra cosa temían una manifestación de su poder divino, que dejara frustrados sus planes y que tal vez les acarrearía a ellos la muerte. Por esto dijeron a gritos que Jesús hacía sus milagros por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Todo esto, mis queridos hermanos, es una amonestación a cada uno de nosotros. Tenemos en la palabra del Señor la guía segura para nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor. Y cada uno de nosotros debemos guiarnos por la palabra del Señor. Debemos cada día escudriñarla con un deseo de conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. En los tiempos del Señor Cristo Jesús, el mismo Salvador del mundo, el mismo Hijo de Dios, dirigió palabras llenas de vida para vida eterna a toda esa generación, mas ellos no quisieron escuchar. Y aunque el Señor Jesús hubiera obrado milagro tras milagro, el corazón de ellos estaba tan endurecido, sus ojos tan cegados por la maldad, por el orgullo, por el deseo de, 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 de muerte contra el Salvador, que nada de eso hubiera enternecido el corazón de ellos. Y ahora en nuestros días, el Señor nos amonesta de que nosotros nos dirijamos nuestra mirada hacia la palabra del Señor, que vivamos de cada palabra que salga de su boca y que no seamos arrastrados como los escribas y los fariseos, como Herodes, a querer que se realicen milagros y prodigios para tal vez así nosotros creer. En los últimos tiempos el enemigo de las almas va a obrar mediante milagros, mediante prodigios engañosos, para arrastrar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso nuestra fe no puede estar basada en cosas sensacionales, en milagros y prodigios. Debe estar basada en un así, dice Jehová. Nuestra vida debe siempre estar dirigida por la palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Nuevamente el Señor nos concede un nuevo día para buscar al Señor de todo corazón, un nuevo día para traer honra y gloria a su nombre, por donde quiera que el Señor nos permita estar en este día, sabiendo de que solamente podremos vencer por la ayuda del Señor, por el poder de su Santo Espíritu. Y debemos siempre estar vigilantes en nuestras vidas, de que siempre podamos estar agarrados de la mano de nuestro querido y amante Salvador. Sigamos estudiando la vida de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús. Y siempre tengamos presente de que todo lo que el Señor vivió, todo lo que el Señor sufrió, todo lo que el Señor sigue realizando en nuestro favor en el santuario celestial, es para que nosotros podamos volvernos a Él de todo corazón y alcanzar salvación y vida eterna. Vamos a tener una palabra de oración para agradecer al Señor por el estudio de su palabra. Querido Padre, buen Dios, gracias por su palabra, Señor, que es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, Señor. Ayúdenos a que toda nuestra vida, nuestra fe la basemos en su palabra, Señor,
y que así, afirmados en ella, teniendo un asentamiento, no solamente intelectual, pero espiritual, Señor, en su palabra, en lo que usted ha dicho, podamos cada día, Señor, ser dirigidos por su Santo Espíritu y así no ser entrampados por el enemigo, Señor. Nos encomendamos en sus brazos todopoderosos en este día, Señor, no solamente a nosotros, sino a cada persona que nos ve y escucha, y a sus familias representadas por ellos. Guíenos, oh Padre, denos en este día la fortaleza, poder de, de su Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, para que Él nos ayude a ganar, Padre Santo, la victoria sobre las tentaciones del enemigo. En sus brazos todopoderosos nos encomendamos, Señor, rogando y pidiendo todos estos favores, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, gracias por permitirnos nuevamente poder haber estudiado la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga mucho y nos reencontraremos el día de mañana, si así el Señor me lo permite. Que tengan un buen día.